Hoy continuamos entonces en nuestro estudio a través del libro de Marcos, ¿quién es Jesús? El título del mensaje es: ¿estás listo para embarcarte? ¿Estás listo para embarcarte? ¿Estás listo para embarcarte? En el año 2005 me ofrecieron un buen trabajo en Alaska de pescador. Un buen trabajo donde ofrecían mucho dinero. Ofrecían mucho dinero pero también nos mostraban un video de lo que tenías que hacer en el barco. La pesca tiene que ser mar adentro y tienes que trabajar mar adentro, con tormenta o sin tormenta. Y a todas las personas que aplicaban para el trabajo les hacían mirar el video dentro del barco, cómo realmente es en el barco, cómo te mojas, cómo tienes que vestirte. Duermes nomás 6 horas al día, trabajas 18 horas, a veces por 11 días seguidos, sin parar. O sea, no duermes. Pero después te mostraban el cheque que te ibas a recibir, los pagos. No gastabas nada en el barco. El barco tenía su cocinero y tenía 2 ayudantes. Uno que ayudaba en la cocina y el otro que se encargaba de lavarle la ropa a la gente que estaba trabajando. Lo único que tú tenías que hacer es trabajar, comer y dormir. No tenías que gastar en renta, no tenías que gastar... Creo que es el ventilador que está prendido ahí. No tenías que gastar en renta ni en otras cosas. Y la verdad que cuando me embarqué a trabajar por primera vez en un barco, yo nunca lo había hecho, la verdad que era totalmente diferente a lo que habíamos mirado en el video. Las tormentas en el Bering Sea de Alaska, el mar que está cerca de Rusia, son unas tormentas terribles donde los barcos se hunden muchas veces. Es donde se lleva a cabo la pesca del cangrejo, por ejemplo. Si tú te caes a esas aguas, no duras más de 10 minutos, te mueres de hipotermia, del frío. Te mojas, hace frío, no duermes, tienes que agarrar pescado, empacar pescado, frizar el pescado, empacar el pescado, descargar el pescado. Tienes que hacer todas estas cosas cuando estás en Alaska. La verdad que fue muy difícil, fue algo bien duro los primeros días. Normalmente los primeros días es cuando todos quieren renunciar, porque es muy difícil. Pero cuando ya van pasando los días te vas acostumbrando. Pero lo más bonito es cuando estás de regreso a California o ya sea al estado donde tú estás yendo. Lo más bonito es cuando miras los cheques que te están esperando. O sea, cantidades grandes de dinero. Pero el proceso para obtener esos cheques es algo muy difícil. Pero tiene su recompensa. Entonces, estas compañías de pesca te advierten lo que te espera en tu tiempo de pesca. Y si tú firmas un contrato y estás dispuesto a hacerlo, empiezas a mirar los beneficios que trae realmente pescar. Y esto no es diferente a cuando seguimos al Señor. Muchas veces nosotros nos embarcamos en esta aventura de seguir a Jesús sin imaginar muchas veces que esta jornada es difícil, es llena de sacrificios. Pero el día de hoy vamos a ver que Jesús es el único digno de seguir, porque tiene la autoridad y promete estar en cada paso del camino. Jesús no solamente tiene la autoridad para que lo sigan a Él, sino que también Él promete estar contigo en el proceso o en la jornada del discipulado. El día de hoy, a través del libro de Marcos, vamos a ver cómo
comienza el establecimiento del reino de Dios. El día de hoy nosotros tenemos problemas, enfrentamos problemas, los problemas no se acaban, siempre van a existir, pero va a llegar un momento en que los problemas se van a acabar. Va a llegar un momento donde ya no va a existir más la muerte, ya no va a existir más el mal. Ese momento va a ser un momento glorioso cuando Dios tome el control de todas las cosas nuevamente. Cuando Él reine, cuando Él sea el Señor. Y entonces Jesús, en el libro de Marcos, Marcos nos muestra a un Jesús estableciendo su reino. Y empieza a llamar a ciudadanos para que sean partes de este reino. Pero este reino tiene sus demandas, este reino tiene sus exigencias, pero este reino también muestra sus recompensas. El camino al reino no es un camino fácil, es un camino difícil, donde hay sufrimiento, hay dolor, muerte muchas veces, pero las recompensas que Dios tiene son incomparables. Marcos les está escribiendo a un grupo de personas. Si usted lee la historia de la iglesia pasó por diferentes tiempos de persecución. Cuando digo persecución, estamos hablando de familias enteras. Hombre, mujer, hijos, tirados en el Coliseo a los leones. Los leones despedazaban, se comían a los animales, fieras salvajes, los metían a los juegos, los mataban. César Nerón, de acuerdo a la historia secular y en la iglesia, pues quemaba a los cristianos en su jardín. ¿Sí? Y si alguien se relacionaba con un cristiano, también corría el peligro de ser muerto a manos del Imperio Romano. Estos creyentes que están en Roma se preguntan si vale la pena seguir a Jesús. Se preguntan si esto es seguir a Jesús. Sufrir, morir, ser rechazado. Muchos están desanimados. Y en vista de esto, Marcos escribe su evangelio, el evangelio de Jesús. Él quiere mostrar un aspecto de la vida de Jesús. Mateo quiere mostrar un lado de Jesús, Lucas quiere mostrar otro lado de Jesús, pero Marcos tiene una agenda específica para estas personas que están en Roma. Y con esto en mente, él escribe un evangelio, una historia que relata rápidamente lo que significa seguir a Jesús. Por eso que empecé con la pregunta, ¿estás listo para embarcarte? Yo nunca me había subido a un barco así. Yo nunca me había puesto las botas para pescar, algo bien difícil. La primera vez me demoré 1 hora, hasta que después le agarré la práctica. Pero el reino de Dios, seguir a Jesús es lo más hermoso que un ser humano puede experimentar. Pero hay muchos retos en el camino. Pero lo hermoso es que Jesús, quien es el único, con autoridad y digno para seguirlo, promete estar con nosotros en cada paso del proceso. Entonces, empezamos hoy del capítulo 1, versículos 1 al 20, el libro de Marcos. Quiero que veamos rápidamente el capítulo 1, al versículos al 3, que Jesús es el único con la autoridad para establecer su reino y digno para que otros lo sigan. Y esto es importante. De antemano Dios anunció que Él iba a establecer su reino. Y Él designó a una persona que se encargaría de reinar en este reino. Y Él es el único que tiene toda la autoridad para que otras personas lo sigan. Esto es importante. En otras palabras, la salvación de los seres humanos solamente es posible por medio de una persona. La relación con Dios, el acceso a Dios solamente es posible por medio de una persona. Y no es porque la iglesia lo determine así, sino que Dios lo determinó de esa manera desde antemano. Desde el Antiguo Testamento Dios ya había planeado que esto lo haría así. Ningún ser tiene la capacidad o la autoridad de darle acceso a Dios a ningún ser humano. Ninguno, de acuerdo a las Escrituras.
solamente Jesús, el Hijo de Dios, a quien Dios de antemano escogió para establecer su reino, para llamar a los ciudadanos y estar con ellos hasta el fin. Entonces, veamos rápidamente el pasaje de Marcos capítulo 1, versículos 1 al 3. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. La palabra al principio está al comienzo de Génesis capítulo 1, en el principio Dios. La palabra principio también la vemos cuando Israel sale de Egipto para ir camino a la tierra prometida. El principio de algo nuevo está empezando. Marcos comienza aquí escribiendo que este es el principio, algo nuevo está empezando, una nueva etapa en la historia de la humanidad está empezando. ¿Y cuál es esta? Las buenas noticias acerca de quién, de Jesucristo, el Salvador. No solamente el Salvador, sino que el Hijo de Dios. Ahora, note cómo Marcos en el versículo 2 nos dice como está escrito en el profeta Isaías. Pero Marcos primero hace referencia al libro de Éxodos. Cuando en Éxodos Israel estaba yendo a través del desierto, Dios dijo que Él enviaría a su mensajero delante de ellos para cuidarlos, para protegerlos. Pero si ellos adoraban ídolos y se adaptaban a la cultura de las naciones paganas a donde ellos iban, Dios los iba a castigar. Después en el libro de Malaquías, capítulo 3, vemos cómo Dios nuevamente anuncia que Él enviará a su mensajero. Esta vez para traer juicio sobre su pueblo por haber quebrantado el pacto, el compromiso que ellos tenían con Dios. Entonces lo que Marcos quiere es que sus lectores, oyentes, miren este pasaje a la luz del profeta Isaías. El profeta Isaías, a partir del capítulo 40, escribe de cómo Dios restauraría un día a su pueblo. A pesar de mandarlos al exilio por su desobediencia, Él los traería de regreso. Su mensajero iría delante de Él. Él castigaría el mal de todas las personas. Pero después de esto vendrían días gloriosos, cielos nuevos y tierras nuevas. Note esto. Y aquí Marcos nos dice que este es el principio. Dios está empezando a establecer su reino. Se vienen días gloriosos. ¿Sí? Y note cómo Marcos nos dice: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan sus sendas derechas. Marcos nos muestra aquí que no viene ningún mensajero, viene un mensajero preparando el camino, pero es Dios mismo quien viene trayendo las buenas noticias, su Hijo Jesús. Note Éxodos capítulo 23, 20. Dice: yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. A esto hace referencias Marcos. Malaquías capítulos 3 versículos 1. Yo envío a mi mensajero y él prepara el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto, a quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Sí? Esta noticia se anunció años tras años en los tiempos antiguos, de que Dios enviaría a alguien delante de él y él vendría detrás de su mensajero a traer juicio y también a manifestar un día su gloria para su pueblo. Isaías capítulos 40 versículos 3, una voz clama, note,
Preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Entonces lo que Marcos nos está diciendo aquí, que ese día ha llegado. El mensajero está yendo delante de ¿quién? De Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Note cómo Marcos nos muestra 2 veces la palabra camino y la palabra sendas. Él nos está mostrando que el camino hacia la gloria ha empezado. Pero este camino está lleno también de dolor y sufrimiento. Esto es importante que nosotros entendamos qué es lo que requiere cuando nosotros seguimos a Jesús. Que sepamos que el camino a la gloria también está lleno de sufrimientos, de sacrificios, que cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a llevar a cabo hasta experimentar un día la gloria de Dios, la vida eterna. Pero en el proceso va a haber retos, vamos a sufrir, vamos a luchar. Pero note esto, Jesús no solo invita a las personas a que lo sigan, a que sean ciudadanos de su reino y que cumplan con las exigencias de su reino, sino que Él también empodera a aquellos que deciden seguirlo. Esto es lo hermoso. Note, de todas las religiones del mundo que existen, ¿cuántos ofrecen poderte empoderar? Darte a ti el poder para que tú puedas llevar a cabo lo que ellos te exigen. Ninguno. Ninguna religión. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, promete empoderarte a medida que tú lo vas siguiendo a Él. Pero debes saber también que esta vida de seguir a Jesús involucra sacrificios, involucra alejarse del mundo y empezar a vivir una vida para el Señor. Y esto es lo que nos muestra Marcos en el capítulo 1, versículos 4 al 8. Seguir a Jesús requiere un cambio radical de vida que será llevado en el poder del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, si tú quieres seguir a Jesús, tienes que seguir a Jesús. O eres o no eres. O eres al 100% o no eres al 100%. O eres aficionado de los Dodgers o no lo eres. O eres aficionado de los Angels o no lo eres. O eres del barrio o no eres del barrio. No puedes estar en medio, o eres o no eres. Como dices, tienes que estar al 100%. Jesús requiere un cambio radical de vida que será llevado en el poder del Espíritu Santo. En el reino de Dios, Jesús no exige que tú cambies radical tu vida y tú te esfuerces y tengas que hacerlo solo, no, sino que Él te ofrece el poder del Espíritu Santo, vivir dentro de ti para poder lograr esto. Él te equipa, Él te empodera. Y esto es lo que nos muestra ahora Marcos con la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Algo que tenemos que tener en mente, los escritores del Nuevo Testamento interactúan con los escritores del Antiguo Testamento. Ellos conocen su Biblia, leen el Antiguo Testamento y a la luz de esto ellos escriben el Nuevo Testamento. Inspirados por Dios, hombres sofisticados que sabían escribir. Note el versículo 4, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar
la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él, hablando de Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces Marcos nos muestra aquí a Juan el Bautista, el mensajero, el que está yendo delante de Dios, tal como lo anunció el profeta Isaías, el profeta Malaquías en el Antiguo Testamento. Aquí está el mensajero. Es como que alguien que está abriendo camino. ¡Ey! Ábranse, abran camino, que viene alguien detrás de mí, el Señor. Y Él viene predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿A qué se refiere? En aquellos tiempos los judíos se hacían baños rituales para purificarse, para estar limpios, para poder acercarse a Dios. Y eso es lo que está haciendo aquí Juan el Bautista. Simbólicamente los está preparando. ¿Para qué? Para recibir al Señor que viene detrás de él, Jesús. Y Marcos nos da detalles de cómo Juan el Bautista vivía. Él vivía en el desierto. Vivía de una manera muy simple. Comía langostas, miel. Y solamente tenía un cinto de cuero a la cintura. Y dice él, predicaba diciendo, tras mí viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Este hombre está alejado de todas las cosas del mundo. Él, Juan el Bautista, era un profeta. Él podía contar con muchos beneficios en el templo, en Judea, en Jerusalén. Sin embargo, él vive alejado del mundo, renunciando a todas las comodidades que él podía obtener. ¿Para qué? Para preparar el camino del Señor. En otras palabras, cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, necesitamos hacer un cambio radical en nuestras vidas. En mis años de jóvenes, en los 90, metido en problemas, cuando los muchachos más jóvenes querían ser parte de lo que nosotros hacíamos, le decíamos, tú no quieres hacer esto. Si tú te metes a hacer lo que nosotros hacemos, ya no puedes salir. Y tiene que ser al 100%. O sea, tiene que haber un cambio radical. Ya tú no te puedes comportar como antes, ahora tienes que comportarte como nosotros nos comportamos. Muchos lo hacían. Porque él quería tener un nuevo estilo de vida. En el reino de Dios, Jesús requiere que las personas que quieran seguirlo necesitan hacer un cambio radical en su vida. Necesitan apartarse del mundo. Necesitan estar dispuestos a enfrentar las pruebas. ¿El desierto qué tipifica? El desierto tipifica pruebas, luchas, retos. Es el camino hacia la tierra prometida. Jesús requiere un cambio radical si tú quieres seguirlo a Él. Él es el único autorizado por Dios. Él es el único digno a seguir. No hay otro nombre entre el cielo y la tierra a quien el ser humano puede seguir. Jesús es el Señor. Dios anunció que Él vendría a establecer su reino y vemos aquí que el que ha venido es el Señor mismo, Jesús, Dios en la carne. Vemos que viene uno delante de Él preparando el camino, su nombre Juan el Bautista. Nos va mostrando los sacrificios que Él está enfrentando, camino hacia la gloria en el reino de Dios. Pero no solamente Él pide un cambio radical en la vida de las personas que quieren seguirlo a Él, sino que Él te empodera. Dice, yo los bauticé, ahorita los lavé con agua, pero viene uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y esto es importante. ¿Qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? Ser bautizado con el Espíritu Santo significa unirse a Jesús. El día que usted y yo ponemos nuestra confianza en Jesús, creemos en Jesús, somos bautizados con Él en una sola persona. Morimos con Él y ahora empezamos a vivir una vida que le agrade a Dios y Dios nos da dones para ejercer, para que otros sean beneficiados
con esos dones. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. El día de tu salvación, el día que tú le entregas tu vida a Jesús, tú eres bautizado con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, hemos decidido seguirlo y hemos decidido experimentar lo mismo que Él va a experimentar. Estamos unidos con Él. 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y esto es importante, porque no existe tal bautismo del espíritu y después tú empiezas a hablar lenguas. No, son textos sacados fuera de su contexto. Uno es bautizado el día que uno le entrega su vida a Jesús. Uno se une a Jesús en su muerte y empieza a vivir una vida que le sea agradable a Dios. Ahora, note lo hermoso de esto. Jesús no solamente viene a invitar a que lo sigan en esta jornada del discipulado, de establecer el reino de Dios, sino que Él promete también bautizar con el Espíritu Santo. En otras palabras, la tercera persona de la Trinidad empieza a vivir dentro de ti. Te empieza a traer convicción, te empieza a ayudar en las áreas débiles y te ayuda a que obedezcas a Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y te da dones en beneficio de otras personas. Lo hermoso y lo perfecto que es Dios para hacer las cosas. Él está preparando un reino que es futuro, que ya ha empezado, pero un día esto se va a acabar y Dios va a empezar a reinar nuevamente como al comienzo. Y va a haber un rey, su hijo Jesús, descendiente de David. Y Él va a reinar tal como se lo prometió a David. Un descendiente estará en el trono 1000 años. Y después vienen cielos nuevos, tierras nuevas y la eternidad en la presencia de Dios, donde ya no existirá más el mal. Mientras tanto, la tercera persona de la Trinidad dentro de ti, empoderándote para que puedas obedecer y seguir a Dios. Versículos 19 al 20. Note en Joel capítulo 2, 28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Dios en el Antiguo Testamento anunció que un día Él iba a derramar su espíritu. Juan el Bautista dice que Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto? Que los últimos días empiezan con el ministerio de Jesús. Los últimos días ya han empezado. Joel capítulo 2, 31, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Dios prometió que Él iba a derramar su espíritu en los últimos tiempos y ese tiempo ha llegado. Dios ha empezado a derramar su Espíritu Santo sobre las personas. Y esto es lo que nos dice Marcos en este pasaje de capítulo 1, versículos 8. Cada seguidor de Jesús será fortalecido por el Espíritu Santo para que se mantenga fiel en un camino difícil. Seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús quizás es lo más difícil que puede hacer. Pero seguir a Jesús también es lo más hermoso que uno puede experimentar en esta vida. ¿Sabes? Es fácil agarrar una cerveza. Es fácil tener 2, 3 novias. Es fácil tener una pistola, dispararle a alguien. Eso es fácil. Pero hacer lo opuesto, el decirle no a una cerveza,
el ser fiel a su esposa y no dañar a otras personas, eso es difícil. Eso se llama dominio propio. Y eso solamente te lo da Dios. Cada seguidor de Jesús será fortalecido por el Espíritu Santo para que se mantenga fiel en un camino difícil. Imagine esto como un arma espiritual, un arma que tiene poder. Dios dentro de ti. A medida que vas siguiendo a Jesús, enfrentas pruebas, enfrentas retos, pero ahí está Dios, empoderándote para que te mantengas fiel en este camino difícil. Note versículo 9. Ahora, Marcos va a bautizar a Jesús como ejemplo de lo que van a ser sus seguidores. Él no necesita bautizarse. Jesús no necesita confesar pecados. Simbólicamente Jesús lo hace para que aquellos que vienen detrás de Él en esta jornada del camino hagan lo mismo que Él. Marcos 1:9, sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo probado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Entonces note, él es bautizado, se abren los cielos y la voz de Dios se escucha confirmando que este es el autorizado, este es el Hijo de Dios, Él es el encargado y el único digno para seguir, Jesús, su Hijo. No hay otro en quien el ser humano pueda poner su confianza para tener la salvación. Porque Jesús fue asignado con esta tarea. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Vemos cómo el Espíritu desciende sobre Jesús. Esto es importante. Filipenses capítulo 2, Pablo nos dice que Jesús se despojó a sí mismo de toda su gloria y se hizo como uno de nosotros, un siervo, un ser humano, para ser obediente a Dios. En otras palabras, Jesús encarnado llevó a cabo su misión, la misión que Dios le encargó. Pero Él no lo hizo en su propio poder, en sus propios atributos. Él lo hizo en la dependencia total del Espíritu Santo, al igual que nosotros. Jesús, 100% hombre, 100% Dios, Él nunca usó los atributos en favor de sí mismo, sino que lo usó en beneficio de los demás y fue obediente a Dios en el poder del Espíritu, para mostrarnos que sí es posible obedecer a Dios si dependemos del Espíritu Santo que Él está poniendo a nuestra disposición. O sea, Él no te pide que tú le sigas, que le obedezcas y pues haz lo mejor que puedes. No, te dice: yo te voy a dar este poder. Te voy a dar un pedazo de mí mismo dentro de ti. Y yo voy a estar contigo siempre, ayudándote. No lo vas a hacer solo. Jesús, después de su bautizo, es impulsado ¿por quién? El Espíritu Santo. La dependencia del Espíritu Santo que vemos aquí. Marcos capítulo 1, versículo 12. El Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo probado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. 40 días en representación a Israel, 40 años en el desierto, pero contrariamente a Israel, ellos no fueron obedientes a Dios, ellos desobedecieron a Dios. Jesús muestra que Él sí es obediente, que sí se puede obedecer a Dios, aún en medio de las pruebas del desierto, para mostrar que Él es digno de seguir. Entonces, Marcos nos va mostrando a Jesús. ¿Quién es Jesús? Nos va mostrando que es posible seguir a Jesús en el poder que Él nos da, que Él ofrece, su Espíritu, el Espíritu Santo. Aún en medio de las pruebas es posible
obedecer y mantenernos fiel a Dios. Y ahora nos anticipa lo que se viene en el futuro. Juan el Bautista va a ser arrestado y eventualmente él va a morir. Jesús empieza a predicar el evangelio, pero eventualmente él va a ser arrestado y crucificado y va a morir. O sea, este camino no es fácil. En este camino involucra el sacrificio y el sufrimiento. Note el capítulo 1, versículos 14. Después que Juan había sido encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio de Dios, las buenas noticias. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Capítulo 1, versículos 1 nos muestra, el profeta Isaías anunció que el mensajero del Señor viene delante de él. ¿Por qué? Porque él va a traer juicio y castigo a todos aquellos que lo han rechazado, pero también después de eso se vienen días gloriosos, cielos nuevos y tierras nuevas. Ese tiempo ha empezado. Arrepiéntanse, deja de practicar lo malo, cree en el mensaje que te estoy dando y te vas a salvar, vas a vivir por la eternidad, vas a disfrutar de la vida eterna en la presencia de Dios, una vida de paz, una vida sin dolor, sin sufrimiento. Este es el mensaje, las buenas nuevas, la salvación que Dios ofrece por medio del Hijo de Dios. Juan el Bautista es arrestado, Jesús eventualmente va a ser arrestado, y mostrando a los lectores de que ellos también eventualmente pueden ser arrestados por predicar el evangelio. Marcos nos muestra que Jesús, inmediatamente después de ser bautizado en Judea, se fue hacia el norte, a Galilea, al mar de Galilea o al lago de Galilea. Ahí es donde él empieza su ministerio. Así es como se va a ir moviendo esta carta, este libro. Jesús va a llevar a cabo todos sus milagros hasta el capítulo 8 en Galilea. Pero a partir del capítulo 8, él empieza a regresar, ¿para qué? Para subir a Jerusalén, donde él dará su vida. ¿Por quién? Por todos aquellos que han decidido seguirlo a él. Tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro. Marcos les está mostrando a un grupo de personas que están sufriendo, que están pasando tiempos difíciles. Miren, vale la pena seguir a Jesús. Él es Dios mismo, Él va a cumplir sus promesas. Pero al igual que Juan el Bautista, él tuvo que tener un cambio radical en su vida. Pero nos muestra que nos ha prometido el Espíritu Santo que nos va a ayudar. Jesús mismo está pasando por pruebas como el del desierto. Pero él continúa predicando el evangelio, manteniéndose fiel a su misión. En otras palabras, tenemos que contar el costo. Si tú te vas a mudar de apartamento, tienes que ver si el apartamento o la casa que piensas alquilar vale la pena. Y tienes que ver que si el dinero que tú ganas te alcanza para pagar ese alquiler. Si no te alcanza, ¿cómo puedes mudarte? ¿Cómo puedes tratar de alquilar una casa que no vas a poder pagar? Tú y yo necesitamos contar el costo. Necesitas evaluar tu vida. Necesitas evaluar si puedes seguir a Jesús, si vas a poderle serle fiel a Él. Te va a costar sufrimiento, dolor, un cambio radical de tu vida, soledad muchas veces, pero que va a ser recompensado eventualmente. Y no solamente eso, no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer con la ayuda de Dios, su Espíritu Santo. Y esto es lo que Marcos está mostrando a través de su evangelio. Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces la vida se pone difícil. ¿Qué es lo que hacemos? Nos apartamos de Dios. No leemos la Biblia, no vamos a la iglesia, nos apartamos de Dios, no oramos. Porque no entendemos realmente de qué se trata seguir a Jesús. No entendemos realmente de qué se trata esto del reino de Dios.
necesitamos entender que seguir a Jesús involucra más que solamente venir a la iglesia o orar un rato. Seguir a Jesús involucra una vida de discipulado, comprometidos a seguirlo a Él todos los días de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Marcos capítulo 1, versículo 16. Ahora Jesús empieza a llamar a sus primeros seguidores. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacob, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos dejándolo todo, a su familia, dejando a su padre, en la barca, con los jornaleros, se fueron con Jesús. Note el juego de palabras que hace Marcos. Jesús les dice: vengan conmigo. ¿Qué hacen ellos? Los primeros discípulos lo dejan todo. ¿Para qué? Para seguirlo a Él. Versículos 20. Cuando Él llama a Juan, ¿qué hace Él? Él deja a su padre. ¿Para qué? Para irse con Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo Marcos aquí? Que si tú quieres seguir a Jesús, tienes que dejarlo todo. No estoy diciendo que tienes que dejar casa, trabajo, no. Tienes que dejar todo aquello que te aleja de Dios y seguirlo a Él. Tienes que estar dispuesto a seguirlo a Él. Tienes que estar dispuesto a sufrir si fuera necesario. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo para seguirlo a Él. Eso es lo que nos muestra Marcos aquí. Marcos nos muestra que Jesús llama, los que responden lo dejan todo y lo siguen. Entonces, note lo que hace Marcos, nos muestra quién es Jesús. Jesús fue anunciado siglos atrás que Él vendría a establecer su reino. Nos muestra que seguir a Jesús involucra tener una vida radical, un cambio radical. Pero que no lo vas a hacer solo, sino que en el poder del Espíritu Santo. Y en ese camino de seguir a Jesús va a haber pruebas, tiempos difíciles, pero al igual que Jesús, es posible mantenerse obediente y fiel a Dios si lo haces en la dependencia del Espíritu Santo. O sea, humanamente puedes obedecer a Dios, Jesús te lo muestra, humanamente Él lo hizo. Pero para esto tienes que dejarlo todo e irte con Él. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado, recién esto hizo un clic en su mente. Entendieron todo lo que le decía Jesús. Yo por muchos años lo dejé todo para seguir una causa equivocada. Por muchos años. Yo le di la espalda a mi familia, le di la espalda a mis hijos, para seguir a una organización por la que estaba dispuesto a morir. Y curioso que cuando todo me fue mal en la vida, esa organización nunca estuvo ahí para apoyarme, para restaurarme, para ayudarme a regresar a la sociedad. Nunca, nunca. Y sin embargo Jesús nos muestra que si nosotros lo dejamos todo para seguirlo a Él, pues lo que Él nos ofrece de regreso es la vida eterna. Es la vida eterna. Y permite, Él promete estar con nosotros en el proceso, en cada paso. Jesús es el único asignado por Dios para que nosotros lo sigamos. Él es el único que nos puede dar acceso a Dios. Y es el único que nos da el poder para seguirlo efectivamente y mantenernos fieles hasta el final. Eso es lo que es capaz de hacer nuestro Señor.
pero necesitamos entenderlo, necesitamos refrescar eso en nuestras mentes. Ahora, ¿qué podemos llevar a casa después de lo que Marcos nos ha mostrado? Primero, que Jesús es el único quien puede ofrecerle esperanza a los seres humanos. Él es el único, no hay otro. Nadie más puede dar esperanza al ser humano, no hay otro. Si hubiera otro o otra que pudiera dar esperanza a los seres humanos, pues Dios lo habría anunciado, Dios lo habría dicho, pero no. Jesús es el único quien puede ofrecerle esperanza a los seres humanos. Él es el único. Él es el único que le puede dar esperanza a un ser humano y le puede dar un poder sobrenatural a un ser humano para que le pueda ser obediente y fiel a Él. Jesús. Una nueva vida con Jesús requiere nuevos compromisos de nuestra parte también. Si tú agarras un trabajo donde te pagan bien, pero tienes que entrar más temprano, tienes que levantarte más temprano. Si el trabajo te requiere que te vistas de otra manera, quizás ponerte una corbata, lo tienes que hacer. Si el trabajo requiere que tienes que trabajar los fines de semana, lo tienes que hacer. Si estás dispuesto a experimentar todos los beneficios que este nuevo trabajo te ofrece. Una nueva vida con Jesús requiere nuevos compromisos de nuestra parte también. Seguir a Jesús no es fácil, pero es posible cuando lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Pero para poder nosotros comprometernos con Él, necesitamos depender de su poder. Requiere que nosotros tengamos un compromiso con Él también. Y algo muy importante, trabajemos en nuestras áreas débiles para que el camino sea más fácil. A través de los años, como pastor, he visto que personas empiezan en la iglesia, se van de la iglesia, regresan a la iglesia, se van de la iglesia, vienen a la iglesia, y después ya no van del todo a la iglesia, ya no creen en Dios, ya no tienen una relación con Dios. ¿Por qué? Porque el camino se les hizo difícil. ¿Por qué? Porque para seguir a Jesús hay que dejarlo todo. Los discípulos escucharon la voz de Jesús, dejaron sus redes y lo siguieron a Él. En nuestras vidas hay cosas que están haciendo quizás nuestro caminar con Dios un poco más difícil. Quizás es el amor al dinero. Amamos el dinero. Si la cuenta del banco se está poniendo un poquito baja, después ya está llegando casi a cero, nos desesperamos y no sabemos qué hacer y pensamos en buscar un nuevo trabajo porque pues necesitamos tener dinero y de cierta manera el dinero nos trae comodidad y tranquilidad. Algunos amamos el dinero, otros amamos la fama, otros amamos las cosas materiales, otros están entregados al pecado, la pornografía, la idolatría. Sí, nuestro caminar con Dios se hace más difícil. Entonces nosotros necesitamos reconocer esas áreas que están haciendo nuestro caminar con Jesús, qué es lo que está haciendo difícil seguir a Jesús y empezar a trabajar en esas áreas de nuestras vidas. Si tú eres un hombre o una mujer que ama el dinero, dile, Señor, ayúdame, yo no quiero amar el dinero, yo quiero amarte a ti. Quiero tener dinero, sí, pero yo no quiero que eso me traiga comodidad, tranquilidad. Yo quiero que tú me traigas seguridad, que tú me traigas la tranquilidad. Yo estoy batallando, lucho con la idolatría, Señor, o con el orgullo, o no puedo perdonar, Señor. Y eso está haciendo mi caminar contigo más difícil, Señor. Díselo a Él, habla con Dios, Él ya lo sabe. Trabajemos en nuestras áreas débiles para que el camino sea más fácil. Por último, cuando el camino se ponga difícil,
recuerda en quién has puesto tu confianza. Recuerda en quién has puesto tu confianza. Él sufrió, Él se mantuvo fiel. Sí, el camino a la gloria es solamente a través del sufrimiento. No hay otro. El camino a la gloria es a través del rechazo, la soledad, de decirle no a muchas cosas de este mundo. Ese es el camino a la gloria. Pero cuando se ponga difícil el camino, recuerda que tú has puesto tu confianza ¿en quién? En el Hijo de Dios, en Dios mismo, quien tiene el poder de cumplir sus promesas. Él sí cumple sus promesas. ¿Cuántos amigos me prometían a través de los años? El día que te pase algo, el día que caigas a la cárcel, no, yo te voy a mandar dinero. Es más, yo voy a darle dinero a tu familia, yo voy a ayudar a tu familia. Mis amigos nunca cumplieron sus promesas. Por ahí me llegó una carta después de 5 años, creo, y eso fue todo. Los amigos no cumplen las promesas. Las personas no cumplen, no pueden cumplir promesas muchas veces. Sin embargo, Dios sí. Él tiene el poder de hacerlo. Para Él no es difícil cumplir sus promesas. Entonces, si tú estás siguiendo fielmente a Jesús y la vida se pone difícil, recuerda quién es Jesús. Recuerda en quién has puesto tu confianza. El único que es digno de seguir y el único quien tiene la autoridad para que tú lo sigas. Y recuerda que Él te eligió a ti. Tú no elegiste a Jesús. Tú respondiste en fe. Y en esa fe tienes que caminar con el Señor. Jesús es el único digno de seguir. Porque tiene la autoridad y promete estar en cada paso del camino. Entendamos quién es el Señor. Entendamos qué es lo que Él espera de nosotros. Qué es lo que viene en este caminar cristiano. Pero también entendamos todo lo que Él promete hacer un día para nosotros. Y lo está haciendo también. Entonces la pregunta es, ¿estás listo para embarcarte? ¿Estás a tiempo? No tienes que subir al barco. Pero si vas a subir al barco, también debes saber que hay tormentas. Hay momentos difíciles, pero al final es hermoso cuando te llegan esos cheques espirituales, que son las bendiciones de Dios. Amén. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra que es viva, es eficaz, habla por sí sola. Pues Señor, qué bonito es ver cómo todo esto fue anunciado hace mucho tiempo, cómo esto fue, Señor, profetizado siglos y siglos atrás. Y todo esto se ha cumplido, tu plan se está llevando adelante y nosotros estamos formando parte de ese plan, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguirte a ti, a poner nuestra confianza en ti. Cuando venga el desánimo, cuando vengan los problemas, ayúdanos a recordar en quién hemos puesto nuestra confianza, quién eres tú. Ayúdanos a caminar en el poder de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, Señor, de ese poder que tú has puesto a disposición de nosotros, para decirle no, Señor, a todas las cosas que nos alejan de ti y decirle sí a todas las cosas que nos acercan más a ti. Te necesitamos, Señor. Somos débiles, somos frágiles, somos seres imperfectos, pero hoy más que nunca necesitamos de ti. Aquí estamos, Señor, dispuestos y listos para embarcarnos nuevamente en esta jornada del Evangelio. En esta jornada donde te queremos seguir y seguir, Señor, hasta el día que tú, Padre bendito, nos lleves a tu presencia. Te alabamos, Señor, te glorificamos.
Damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús, Señor. Amén.